Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Lleva tu empresa al siguiente nivel con los créditos empresariales de Banco Industrial. Puedes iniciar tu gestión de crédito llamando al 24 18 48 50 o por WhatsApp al 24 11 60 61. Repito, los teléfonos es el 24 18 48 50 y el WhatsApp es 24 11 60 61 para que usted pueda consultar sobre los créditos empresariales del Banco Industrial para que pueda llevar su empresa al siguiente nivel. Y bueno, pues estamos en el inicio de su segmento El Patio de Atrás y ya está con nosotros aquí Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí que sigo con un poquito de tos y la garganta lastimada, pero aquí con ustedes, así que disculparán si mi voz el día de hoy suena medio rasposa, pero ¿qué podemos hacer con esta tos y este cambio de clima? Pues ni modo, hay que seguir adelante con una gran sonrisa. Y hay temas sumamente interesantes, como los habíamos prometido desde hace semanas, sobre los resultados electorales de mitad de periodo de Estados Unidos. Si recordarán nuestros oyentes habituales, nosotros ya habíamos dicho aquí hace semanas que las elecciones de Estados Unidos se perfilaba que el Congreso o la Cámara Baja la iban a ganar los republicanos, pero que no estaba claro si iba a ser una ola roja o no, y que el Senado estaba en un toss-up, o sea, a la moneda. Nadie sabía si los republicanos lograban recuperar la Cámara Alta, o sea, el Senado, o lo mantenían los demócratas. Y tal y como nosotros lo estuvimos pronosticando desde semanas atrás, eso es lo que ha sucedido. ¿Qué te parecen los resultados, Jorge? Interesantes que comentaba al inicio del programa de que hoy en la mañana hablaba con Nicky y decía, ya no fue una ola roja, sino en todo caso un charquito rojo. Pues mira, esto creo que lo hemos estado platicando desde, no sé si desde junio, julio, de semanas atrás, de que los analistas, la gente que realmente, digamos, se mueve en Washington, la gente que analiza las cosas fríamente, algunas amistades con las que he platicado, ya me han dicho ahí como por junio, julio, y lo mencionamos acá en la radio, que no se perfilaba una ola roja republicana como podía haber sido en el 2010 por distintas razones, incluyendo el hecho que si bien el expresidente Donald Trump estaba metiendo y estaba promoviendo a sus candidatos para ciertos puestos, eran muy malos candidatos de cara al votante independiente, que era al final el que iba a decidir. Podía ser que en las primarias, para el votante republicano de hueso colorado, pues era el candidato perfecto. Pero ya yendo a una elección general, se veían demasiado radicales o sin experiencia
para el votante intermedio, que es al final, o independiente, que es al final el que decide. O sea, la masa en Estados Unidos, el volumen del votante no es ni republicano de hueso colorado o demócrata de hueso radical, como se pudiera hacer un poco la broma, sino que básicamente es una persona que analiza, que piensa y que observa. Así que básicamente ya lo habíamos pronosticado en este subsegmento de que no se esperaba una gran oleada roja. Y haciendo ya el balance, ha sucedido tal y como lo platicamos. El Congreso de Estados Unidos se espera que lo recuperen los republicanos, porque eso es lo usual. Usualmente el partido que está en el poder en las elecciones de mitad de periodo es castigado y usualmente se da un flip, o sea, se da un cambio al partido de oposición que controla la Cámara, para que controle la Cámara Baja. El Senado está en un toss-up, no es ni de cerca una oleada roja como fue en el 2010 cuando el Tea Party recuperó la Cámara Alta y la Cámara Baja en la época del presidente Obama. O sea, esto no es la ola roja de la época de los inicios del Tea Party. Entonces, ¿y el Senado? Sigue como en el aire. Vamos a tener que esperar hasta el 6 de diciembre porque hay un estado, Georgia, donde básicamente ninguno de los dos candidatos, ni el republicano ni el demócrata, han conseguido el 50% de los votos. Va adelante el candidato demócrata, pero el margen es de menos del 1%. Y como había un tercero en discordia, que era un candidato libertario, de acuerdo a las reglas del estado de Georgia, tiene que ganar el que obtenga el 50% de los votos. En este caso era 49.4 para el demócrata, 48 punto algo para el republicano y un 1%, que es al final el que parte este asunto, que es del candidato libertario, que se va a quedar fuera para la segunda vuelta, y es cuando los republicanos y los demócratas se van a enfrentar por quién llega de senador por parte del estado de Georgia. Y probablemente, como están las otras perspectivas, es entonces cuando vamos a saber si el Senado de Estados Unidos o la Cámara Alta se mantiene en manos demócratas o la recuperan los republicanos. Implicaciones. Para los que saben qué significa la palabra déjà vu, pues más o menos en eso estamos, porque se recordarán que hace 2 años, en la elección de 2020, sucedió más o menos lo mismo, y fue precisamente ahí mismo en Georgia donde hubo dos carreras así de senadores que cabal quedaron exactamente así, no exactamente, pero casi igual, y se tuvieron que ir, ambas elecciones se tuvieron que ir a segunda vuelta, y fueron esos dos que al final los ganaron 2 demócratas, y que según algunos iban a ganar los republicanos, pero que al final lo ganaron 2 demócratas. Fueron esos 2 escaños en el Senado los que le dieron a los demócratas el poder llegar justo al empate de los 50 senadores, ¿verdad? Pues exactamente, es un déjà vu de las últimas elecciones de hace 2 años, que hasta enero del 2021 se supo quién iba a controlar el Senado de Estados Unidos. ¿Qué podríamos decir en general? Primero, ha sido una gran victoria. O sea, una cosa es el Senado, otra cosa es la Cámara Baja y otra cosa son los gobernadores y las posibles perspectivas ya de cara a las candidaturas presidenciales desde 2024. Primero, a pesar de la baja popularidad de Joe Biden, los demócratas han resistido y bastante bien, de acuerdo a todos los análisis. No hubo la ola roja esperada por algunos. En el caso del expresidente Donald Trump, buena parte de sus candidatos o a los que él apoyó para que llegaran, ya fuera de congresistas, gobernadores o senadores, no han obtenido el apoyo popular en las urnas. Algunos consideran que esto ha sido un golpe para él y sus perspectivas que él había anunciado el lunes, o sea, el día anterior a las elecciones: me voy a lanzar para candidato presidencial en el 2024. Incluso algunos consideran que eso pudo haber golpeado las perspectivas de algunos republicanos, porque los votantes, cuando han podido ver eso, si no simpatizaban, el votante independiente, los suburbios, muchos de ellos,
vienen de ahí, si no simpatizaban exactamente con Donald Trump, que les digan, miren, voy a lanzarme para el 2024, habrán dicho, no, como que esto no me... Algunos consideran que eso pudo haber afectado, en vez de haber sumado, restó a las posibilidades de los candidatos que él estaba apoyando. 2, se considera que el gran ganador de la noche de los republicanos es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se le está mirando como el posible candidato presidencial y el único en este momento que le pudiera disputar la candidatura presidencial en las primarias republicanas a Donald Trump. Si recordarán nuestros oyentes, hace meses tuvimos a uno de los ayudantes o uno de los que apoya a Ron DeSantis en Florida. La palabra ayudante no es la correcta, es alguien que apoya, que trabaja en apoyo voluntario a Ron DeSantis, que incluso nos ofreció que iba a conseguir una entrevista con él, aunque solamente habla inglés. Voy a volver a hablarle a nuestro amigo Eduardo a ver si se puede hacer en estos días o a inicios del próximo año. Y el gran ganador es él. Florida se ha perfilado como netamente bastión republicano. También fue reelecto Marco Rubio, que si recordarán hace unos meses estábamos mencionando, pareciera que puede llegar a perder su escaño, y también María Elvira Salazar, que es una congresista de origen cubano-americano, que casualmente a los 3 ha saludado al presidente Yamatei como felicitándolos. Ha salido una noticia que los felicitó a ellos, pero que no ha felicitado a ningún candidato demócrata. Bien, ya se felicitó uno. Ahorita ¿Ya? te digo, sí. O sea, no sé, porque yo dejé de ver noticias como a las 11:30 porque estaba en una reunión y después me vine disparada, así que no he visto Twitter en las últimas Vamos a ver, en los 2 horas. Y eso cambia mucho en estos tiempos. Mis sinceras felicitaciones al congresista demócrata Henry Cuellar. Es valioso contar con un congresista amigo dispuesto a gestionar apoyo para la seguridad regional y siempre firme en políticas de protección a la vida. Celebro su victoria. Este es un tuit de Alejandro Yamatei de hace 44 minutos, o sea, a la Ese 1 no de lo la había tarde. visto, o sea, A la ese no 1 lo y un había minuto. visto. Por eso dije, yo dejé de ver tweets como a las 11 de la mañana y hasta ahorita que estoy entrando a la radio, así que me perdí 2 horas y media de Twitter. Sí, pero sí o sea, este lo acaba de hacer, porque antes, sí, por ejemplo, hace 5 horas, que sería a las 8 de la mañana. Que fue en lo que me quedé. Sí, no, a las 10 de la mañana. Le mandó uno al senador Mike Lee. El senador Mike Lee ha sido un aliado en la defensa de los principios republicanos de soberanía, Estado de Derecho y rendición de cuentas. Enhorabuena por su reelección, querido amigo. Y también ya es desde anoche, ya le mandó también al gobernador DeSantis. Mis mejores deseos para el gobernador Ron DeSantis por su reciente victoria. El pueblo ha reconocido su liderazgo, su firme defensa de la libertad y nuestros valores democráticos compartidos. Y anoche también saludó a María Elvira Salazar. Felicitaciones a la congresista María Elvira Salazar. Su reelección es vital para seguir luchando contra el cruel tráfico ilícito de migrantes en la región y proteger la vida. Mis mejores deseos para usted. Y también a Marco Rubio, o sea, no se quedó atrás. Me alegra enteramente de creo que la tradujo y lo tradujeron, primero lo pusieron en inglés, después lo tradujeron mal al español. Me alegra enterarme de la reelección de mi estimado amigo el senador Marco Rubio de Florida. Continuemos nuestra excelente colaboración para impulsar una región más segura, pacífica y de confianza para nuestros pueblos. Esos fueron los tweets de Alejandro Yamatei para sus amigos, los senadores, congresistas y gobernador Ron DeSantis. Pues interesante, por eso decía, aclaro que como a las 11 de la mañana dejé de ver twitters, así que me he perdido 2 horas y media de twitters en esta situación. Antes de que sigamos, nos preguntan, desde hace rato nos mandó Lucrecia de Sáenz una pregunta, dice, ¿qué opinan? Que más va en la línea de lo que estabas hablando. ¿Qué opinan de los análisis que hacen sobre que los grandes perdedores fueron los republicanos porque no se dio la marea roja que se esperaba, pese al mal desempeño de Joe Biden y su alto nivel de desaprobación? Bueno, te voy a dar mi opinión personal y esto le va a sacar ampollas a algunos trompistas radicales de Hueso Colorado en Guatemala. Creo que el gran perdedor realmente ha sido el expresidente Donald Trump, porque cuando uno analiza no los republicanos,
sea, hay que recordar que de una u otra forma los republicanos tradicionales han tenido que cohabitar y en algún momento han sentido que Donald Trump les estaba robando el partido y que estaban radicalizando el partido republicano. Eso de una u otra forma, y en la medida en que salgan los días, se van a ir viendo los análisis, pareciese que en las urnas, o sea, hay que entender que en Estados Unidos están los demócratas, que son como el 30%, que es, digamos, de la población que votan siempre demócratas, los republicanos, que son como el 30% más o menos también, que también votan republicano, pero el otro 40% es lo que se llaman independientes, que no están identificados exactamente con un partido o el otro, sino que se mantienen en el centro. Yo hago la broma de que en Estados Unidos yo sería independiente porque tengo amigos republicanos, amigos demócratas. Mucho de mis raíces y mis tendencias son republicanas tradicionales, pero hay ciertas cosas que no me voy a sacar los ojos con los demócratas. En lo que sí me saco los ojos con los demócratas es que yo soy pro vida y estoy en contra del aborto, y es un tema que es como mi línea roja en ciertos temas cuando platico con ellos, y ellos respetan mucho a estos amigos míos. Pero que por cierto se ha especulado mucho de que, como lo dijimos hace muchos meses, sí tuvo bastante que ver en estos resultados el tema de la Roe versus Wade. es que eso también es un tema que está dividiendo. Inicialmente los demócratas, o sea, hay que ver, venía la campaña, digamos, republicana demócrata, Trump haciendo mucho ruido, viene el tema de Roe versus Wade, y eso es un tema que lo agarran los demócratas como para decir, hay que salir a defender el derecho de las mujeres al aborto. Yo no creo que sea un derecho, eso es un tema de asesinar niños, pero así es como lo plantean ellos, usan la palabra derecho al aborto, y vienen y lo meten en ciertos estados tradicionalmente demócratas o ciertos distritos, y al final lo que ha tenido como resultado es que en los bastiones demócratas resistieron. En los bastiones republicanos, pues los republicanos también avanzaron. Los que son como se llama el color morado, que pueden ser azules, que es el color demócrata, o rojos republicanos, que nunca se sabe para dónde va o para dónde va la elección, porque son como muy mezclados. Sí tuvo, pero no tuvo efecto. Lo que más golpeó fue la parte de inflación y la parte de economía. En ciertos lugares se cree que las mujeres de los suburbios son las que de una u otra forma tuvieron mucha influencia, porque al final son las mujeres las que hacen el supermercado y las que están sintiendo más el golpe del precio, del incremento de los alimentos. Pero eso es un tema que vamos a ir mirando en lo que va saliendo y que pasan los días y ya se analice casi que tema por tema y distrito por distrito o estado por estado. Los grandes perdedores en esto es el expresidente Trump, que no vio que sus candidatos a los que apoyó abiertamente hayan arrollado en las urnas. Muchos de ellos perdieron. Por ejemplo, el candidato, de acuerdo a los últimos datos que miré hace 2 horas y pico, era, digamos, para senador de Pensilvania, el doctor Mehmet Oz, abiertamente apoyado por Donald Trump, perdió ante el candidato demócrata. ¿Por qué? Y regresamos al análisis. Algunos ya en junio, julio estaban diciendo, miren, no va a haber una ola roja en Estados Unidos, con los que yo hablo y platico, amigos míos. ¿Por qué? Porque las bases primarias, en las primarias, las bases republicanas están apoyando al candidato que a Donald Trump está promoviendo, pero ese no le va a llegar al independiente, que es el 40% del voto. O sea, no los va a terminar de convencer. Dicho y hecho, cuando se comience a expulgar el asunto, pues los resultados van a ser esos. El gran ganador es los republicanos en Florida. Básicamente han declarado a Florida como el bastión republicano. El gran ganador es Ron DeSantis, al cual el establishment republicano, los republicanos moderados que no son radicales, lo están mirando como la opción a Donald Trump, que no les termina de convencer por su extremismo. O sea, estoy haciéndote el análisis de cómo lo están mirando en ciertos lugares. ¿Es o una pérdida republicana? No lo veo claramente, porque habrá que ver bastión por bastión. Creo que el principal perdedor es el trumpismo.
Y ojo, algunos dicen, no, es que Ron DeSantis es trumpista. No, o sea, él tiene ciertos puntos en común con Donald Trump, pero no es trumpista y tampoco es su títere. Ron DeSantis se considera que puede conectar más con la base de los independientes que al final son los que van a decidir las elecciones ya generales. O sea, ¿por qué? O sea, y a mi criterio incluso creo que estuve hoy en la mañana revisando un poco el historial de Ron DeSantis. Es una persona que tiene digamos que tiene una experiencia, un background, como se dice en inglés, que conecta con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con los veteranos, que no lograba hacer Donald Trump, que incluso llegó a insultarnos. Y recordarás que una de las razones por las cuales Cindy McCain, la viuda del senador John McCain, apoyó abiertamente a los demócratas en las elecciones de 2020, en este caso Joe Biden, fue porque Donald Trump salió haciendo un chiste de que es que los militares o los soldados que son prisioneros son perdedores, que no sé qué. Estaba insultando a la historia de John McCain, que había sido prisionero de guerra en la época de Vietnam, y de paso se llevó entre los pies a todos los veteranos militares, a los veteranos de guerra de Estados Unidos, o a los veteranos que no les simpatizó ese insulto de Donald Trump. En el caso de Ron DeSantis, al contrario, él fue abogado de los SEALs, fue abogado de lo que es ya, lo que se diría como de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y tiene una experiencia de vida que de una u otra forma lo vuelve menos escandaloso para el republicano y el republicano tradicional y el independiente. Veamos qué pasa de aquí al 2024, pero en este momento Joe Biden es otro de los grandes ganadores. No, de una otra forma, resistió, por mucho que tenga sus niveles de popularidad sus niveles de popularidad sumamente bajos, ha resistido. O sea, el Senado nadie sabe por dónde va. Si eso va a ser republicano o demócrata, el Congreso ya era una cosa que se da por descontada, que lo gana el partido de oposición en las elecciones de mitad de periodo. Y no se ha visto una gran ola roja como sí vio Obama en el 2010 con el Tea Party. Así que ganadores, les guste o no les guste a algunos, Joe Biden, Ron DeSantis, los republicanos de una otra forma tradicionales que sobrevivieron en sus bastiones, incluso cuando se habían enfrentado en algunas situaciones con Trump. Los perdedores, Trump, desde el punto de vista que él estaba esperando una gran ola roja y anunciar el 15 de noviembre que se iba a lanzar como candidato presidencial. Incluso algunos piensan que lo va a aplazar. Muchos de los candidatos de Trump, también demócratas que estuvieron en todo el proyecto, en todo este tema de juzguemos a Trump y la investigación del 6 de enero, también vieron perder sus escaños. O sea, como que de una otra forma, ya mirando el gran análisis es, los que están en temas de pleito radical, de división, son los que están perdiendo espacios. Los que de una otra forma se están manteniendo en las bases de ciertos temas son los que están ganando. Y hay nuevos rostros en Washington y en algunos estados. No quiero dejar de mencionar que, por ejemplo, ha llegado un demócrata al Congreso de la generación Z, o sea, nació en 1997. El estado de Massachusetts va a tener una gobernadora que es lesbiana y Oklahoma va a ser representado por un senador nativo americano por primera vez en casi 100 años, y en el estado de Maryland el gobernador va a ser un afroamericano. Todas esas son caras nuevas que están llegando. En el caso del Senado, a mí me ha fascinado el hecho que el republicano de Oklahoma, miembro de la tribu Cherokee, que no ha contado un representante en el Congreso de 1925, Markawine Mullin, ni siquiera puedo pronunciar bien el nombre, y va a ser el único indígena en el Senado desde el 2005. Entonces, y él, por ejemplo, es un político cercano a los pequeños empresarios, es un conservador que se podría considerar trumpista y considera que Biden tiene una agenda socialista extrema. Del otro lado, las nuevas caras, tienes la primera gobernadora mujer del Massachusetts, que es demócrata, que es lesbiana. Luego tienes al congresista que tiene apenas 26 años,
de la generación Z, demócrata, apoyado por Bernie Sanders, por cierto, o sea, que tienen posiciones distintas en la parte ambiental, en la parte de impuestos, etcétera, etcétera, pero son caras nuevas. O sea, lo que estás mirando están rechazando en las urnas a los radicales que están generando enfrentamientos políticos, tanto demócratas como republicanos, o que consideran que pueden ser generadores de problemas de radicalización, y están llegando nuevas caras como estas que estoy mencionando. El tiempo nos come y no quiero dejar de mencionar que hoy, el 9 de noviembre, Jorge, que se celebra y que no debemos olvidar. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín en 1989, que nos recuerda que el amor por la libertad está en los seres humanos y que tarde o temprano el amor sale y la gente pelea por su libertad. Sin más, yo me despido y vamos a seguir platicando ya cuando las cosas estén más en frío el próximo miércoles en el patio de atrás, y estamos viendo si logramos conseguir un analista de un think tank que es bipartisano, bipartisano es que lo financian, hay gente de los dos partidos que nos pueda decir el próximo miércoles cuál es su escenario en base a los nuevos resultados que hay. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos en el patio de atrás. Este miércoles su servidora Reni Bake se despide. Gracias, Reni. Yo me despido también. Solo quiero hacer un último comentario, y es que yo creo que los grandes ganadores realmente son los estadounidenses, porque yo soy fiel creyente de que gridlock is good government. Y eso es lo que va a haber ahora si finalmente terminan de ganar la mayoría en la Cámara Baja los republicanos. Y ya no nos da tiempo de más, así que les dejo nada más con ese pensamiento. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.